Ahorita es un sondeo, no es una clase formal todavía. Sondeo de cómo están con eso. Porque a veces ya entendí todo, cómo se hacen los procedimientos y resulta que cuando me los ponen con fracciones, ya no los hago. ¿Ya quedó, René? ¿Aquí qué hay? ¿Esto es algo o no es nada? No, está solito. No, bueno, no es cierto. Así. Lo tengo que simplificar, ¿verdad? ¿Cuánto te dio, Monse? 13. Revísalo bien. No tienes problema con los signos. O sea, ya vi ayer que no tienes problema con los signos. Entonces, ¿ya lo viste? ¿O todavía no? No, todavía no. Gaby, ¿cuánto te salió eso, Gaby? El mínimo me salió un medio. ¿Un medio? Sí. Un medio. Así en positivo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tengo? Aquí tengo, ya creo que todos el 6. Todos ven que el 6 se pasa directamente. Sale. Pero ahora, arriba, ¿qué tengo? 5 menos 8. ¿Y cuánto es 5 menos 8? Menos 3. Entonces no me sale un medio. Me sale menos un medio. Y porque ya menos entre más me da menos. Tercera parte de 3 es 1 y tercera parte de 6 es 2. Menos un medio. De hecho, estabas viendo, nada más faltó la simplificación. Sí, Gaby, ¿ya viste dónde estaba el error, Gaby? Sí, solo una consigna. Entonces, el 6 sí, bien, pasa, pero es 5 menos 8, entonces me quedan menos 3. ¿Sí, Monse? Sí. Recuerden que todo lo que sabemos se aplica a todo lo que hacemos. Dicen, y en las fracciones también así, en las fracciones también es lo mismo y en todo es lo mismo. Lo que vamos aprendiendo se aplica en todo lo que hacemos. Ahora, todos saben hacer esa multiplicación de fracciones. Ahorita quiero ver lo básico. Ya después, si hay operaciones más complejas con fracciones, sobre la marcha las vamos viendo. ¿Cuánto te dio, Monse? ¿No si es cruzado o es directo? Directo. Directo. Multiplicación directo. ¿Cuánto te dio, Gaby? 36 quintos. ¿36 qué? 36 quintos. ¿Quintos? Sí. No, Gaby. La hizo por cruce. No, nada más multiplicó los de... Por eso se los puse con el mismo. Gaby multiplicó los de arriba y recorrió el de abajo. En la multiplicación, Gaby, se multiplican todo. El de arriba por el de arriba y va arriba. Y el de abajo por el de abajo y va abajo. 9 por 4, 36. 5 por 5, 25. 36 25avos. No lo podemos simplificar porque el 25 nada más tiene quinta y 25ava y el 36 no tiene ni quinta ni 25ava. Entonces este así se queda, 36 25avos. ¿Dudas, Gaby? No, ninguna. Y vamos con la última operación básica de fracciones. 9 sextos entre 3 sextos. Recuerden, en la multiplicación y en la división no importa si los de abajo son iguales.
siempre se aplica el mismo procedimiento. Bueno, en la división hay un atajo si son iguales. Y se los voy a decir, bueno, ahorita después de que lo hagan se los digo. Bueno, eso. La ley de sándwich. Sí, se puede ordenar para aplicar la del sándwich. O se puede hacer directamente así sin hacer la ley del sándwich. Sin expresar. Monse, ¿cuánto te dio? Ahora la tengo. René. Así, normalito, me sale 3. 3, sí. Sale. ¿Cuánto te dio, Gaby? Ahí estás, Gaby. Sí, al final me dio 3. 3. Sí. Bueno, es correcto, 3. Sale. ¿Cómo lo hacemos? Les enseño el procedimiento largo y luego el corto cuando son. Siempre cualquier división entre fracciones se puede hacer de esta forma. No importa cómo esté, todas se pueden hacer así. Producto cruzado. 9 por 6 y el resultado va arriba. 9 por 6 cruza abajo y sube al resultado 54. Y luego el otro es sube y baja. 6 por 3, 18. Y 54 entre 18 nos da 3. ¿Cuál es la forma corta? Si yo tengo el mismo denominador en una división, el resultado es dividir nada más el de arriba de la izquierda entre el de arriba de la derecha, es decir, igual a 9 tercios, que me da 3, o directamente aquí le puedo poner el 3, esto es igual a 3, porque 9 entre 3 me da 3. Solamente cuando los denominadores son iguales. Los de abajo son iguales, entonces nada más divido el de arriba entre el de arriba. Por ejemplo, 6 quintos entre 8 quintos. ¿A qué sería igual? 6, el 5, no le hago caso y me queda 6 entre 8. Como esa no es exacta, la escribo. 6 octavos, que serían 3 cuartos. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿No? Tal y como lo vieron en su escuela, ¿sí o no? Creo que ese segundo lo puse uno. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Entonces ya vimos las 4 operaciones básicas. Multiplicación y división siempre lo hacemos. Multiplicación producto directo, arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. División cruzado y cruza 2 veces, ¿no? Baja, sube, sube, baja. 1 tercio más 1 séptimo.
¿Dale, ya quedó? ¿Cuánto dio? 10/21. 10/21. ¿Cuánto te dio, Gaby? Me dio lo mismo. 10/21. Sale. Entonces, los dos cometieron el mismo error entonces. 3 por 7, 21, ¿no? Cuando los denominadores no son iguales, de hecho funciona aunque sean iguales, nada más que si son iguales ya no lo hago, no tiene caso. Entonces, tenemos 1/3 más 1/7. 3 por 7, 21 y producto cruzado. 1 por 7, 7. Más 3 por 1, 3. 7 más 3, 10. Y tenemos 10/21 y no se puede simplificar, ¿no? Pues no hay dudas de eso, ¿verdad? Y si eso, bueno, vamos a ver, 5/6 menos 8/7. Y una vez que acabemos con eso, empezamos ya con álgebra de llano, con ecuaciones. Sale, entonces, ¿ya quedó? Sí. Bien. ¿Cuánto te dio, Gaby? Me dio menos 13/42. Bien. Correcto. Esas ya las sabes hacer, ¿no? Pero ya se te olvidó. No, sí. Ahora ahí sí te puedes apoyar. ¿Sí me pasaste allá? ¿O pásate allá? ¿Quieres traer un sitio pase o en el bar? Mira, está ahí. No recuerdo. Entonces, ya ahí está. Ahí está, Gaby, ya no cometiste el error de hace rato, Gaby. Ahí está. Con 6 por 7, 42. 5 por 7 es 35. Acuérdense. En la suma no importa cuál de los dos haga primero, pero sí es importante acostumbrarme a primero hacer el que baja. Así ya no me equivoco nunca, porque en la resta sí tiene que ser a fuerza primero este. Entonces, 5 por 7, 35, menos 6 por 8, 48, igual a menos 13, 48. Igual no se puede principicar. 42. Sí, es cierto, 42. Para ver si estaban atentos. Entonces ahí está. Entonces, pues ya vimos
todas las operaciones con fracciones, ¿no? Ya si cuando estemos haciendo ejercicios hay problemas con fracciones que aparezcan, ya explicamos cómo se realiza. Entonces borro este y ya estás viendo álgebra, ¿no? Ya empezaste, ya tuviste clase de álgebra todavía, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues yo creo mañana. Vamos a ver. Ya vimos, en su examen no les van a preguntar clasificación de monomios, binomios, trinomios, no se los van a preguntar. Sin embargo, vamos a verlo muy rápidamente para identificarlos y si me dicen, porque a lo mejor no me preguntan directamente cómo se llama, pero me van a decir, de los siguientes monomios, y ahí tendré que ver cuáles son los monomios, ¿no? Entonces, álgebra. Vámonos directamente. Álgebra es la, bueno, esto ya lo tienes tú, es la parte de la matemática. ¿Qué? Representa cantidades generales mediante expresiones algebraicas. A ver, Axel, tu libreta, vamos a ver. Vamos a ver cómo andas de retención. Terminamos. Entonces ahí tenemos a lo que es el álgebra, parte de la matemática que representa cantidades generales mediante expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una expresión que utiliza términos algebraicos y luego un término algebraico consta de números y literales. Entonces, ¿qué es esto de, ya lo puedo borrar? De que lo expresa como cantidades generales. En la aritmética, si yo tengo 2 más 3, eso es 5. Y no hay manera de que sea otro resultado. 2 más 3 es 5, lo haga quien lo haga. Si lo sabe hacer, ¿verdad? Porque no voy a apretarle que nos diga 2 más 3 son 7. 2 más 3 son 5. ¿Qué ocurre en álgebra si yo pongo x más 2? ¿Cuánto es? Pues no sabemos. Va a depender del valor que tenga x. Esto es una cantidad general de un número cuando le sumo 2. Y otra forma de ver entonces, si yo tengo 2x,
¿Qué me representa 2x? ¿Qué cantidad general me representa? ¿Qué ocurre con un número si lo multiplico por 2? Entonces se duplica. Se duplica. ¿Y cómo le llamo eso? ¿El qué? El doble, ¿no? Entonces 2x es igual a el doble de cualquier número. Es una cantidad general, por eso decimos que el álgebra representa cantidades generales. 2x es el doble de cualquier número, y si pongo 3x, el triple de cualquier número. Y si pongo x sobre 2, La mitad. la mitad de cualquier número. No importa qué número sea x, si lo divido entre 2 voy a obtener la mitad. Eso es el álgebra. ¿Te quedó? No, aquí estoy viendo, bueno, aquí estoy viendo que este se divide entre trabajo, pero eso no es Ah, no, pero aquí no vas a hacer división. Aquí vas a encontrar el valor de... Sí, eso fue pero eso es una división. O sea, esto es una división entre expresiones algebraicas y esta es una ecuación. Si aquí tengo que encontrar el valor de x. Y es cuando este 5 está dividiendo, ¿cómo pasa el otro lado? Multiplicando. Ahora. ¿Sale dudas de lo que es el álgebra y para qué nos sirve? Para representar cantidades generales. Y esta manera de representar cantidades generales, ya en la vida profesional, en la vida productiva, nos sirve para representar problemas que encuentro en la vida profesional en un lenguaje común, representarlo mediante un modelo matemático que represente las condiciones del problema que encontré, y la solución de ese modelo matemático va a resolver el problema. Porque si yo voy a ver por qué falla una máquina, no voy a encontrar, ah, mira, le está fallando la ecuación 2x igual a 3. ¿No? Voy a encontrar algo que falla, que a lo mejor lo puedo representar mediante un modelo matemático cuya solución me va a decir que lo tengo que hacer a la máquina. O le empiezo a quitar tornillos, nada más a lo tonto, a ver si queda. No, ya se terminó. Por eso lo quería checar ahorita. Hay que aprender a identificar las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle aquí 10 minutos más a mate y cambiamos a física. Lleva, en su examen va a haber mate, física, química, biología, geografía, español, literatura, historia universal, historia de México. Creo que son todos. Entonces, hay que aprender a identificar las operaciones para ver qué voy a hacer. Así como sabemos que ahí tengo que hacer una suma, 3 más 2. Sé que voy a sumar 5 menos 3. El operador me dice que voy a restar. 6 por 2, el operador me dice que voy a multiplicar. 9 entre 3, el operador me dice que voy a dividir. Igual con el álgebra tengo que aprender a identificar las operaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a poner 9x cuadrada más 3x entre 3x. ¿Eso qué es? Si lo pongo así nada más. Una división. Una división. Claro que si yo la resuelvo, y luego me confundo cuando veo mis apuntes, porque si yo ya la agarro resuelta y reviso y veo la división, hacemos 9 entre 3, me da 3, y los exponentes se restan. 3 menos 1, me da 1, entonces me queda 3x. Ahora, más entre más me da más. Estas operaciones las vamos a ver. Pero es identificar operadores. 3 entre 3 me da 1. Y x entre x me da 1. Así es que nada más me queda el 1. Si no se eliminan, porque un número entre el mismo me da 1. Ahí está, me queda ese 1.
Pero aquí ya está resuelto. Si yo aquí no tenía una ecuación inicialmente era eso, división. Entonces también es importante, por ejemplo, que le pongamos ahí un título, ¿no? División de expresiones algebraicas. División de expresiones algebraicas. En cambio, si yo desde el principio, yo aquí al principio no tenía este signo de igual, eso ya lo resolví, fue cuando lo resolví. Pero si yo desde el principio de mi operación tengo 5x más 2 entre 5 igual a 2x. Si desde el principio yo tengo esto, nada más que si no tengo ordenados mis apuntes y yo estoy aquí y luego regreso y veo pues pienso que es lo mismo, ¿no? Porque se parecen. Tan igual hay un igual ahí. Pero originalmente no tenía esto. Entonces, si originalmente ya estaba así, eso es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. ¿Qué tengo que hacer para resolver la ecuación? Encontrar el valor de la x que haga que esto sea cierto, que 5x más 2 entre 5 sea igual a 2x. ¿Cómo lo hacemos? Dejando todo lo que tenga x de un lado del signo de igual y todo lo que no tenga del otro lado. Entonces, primero, 5 no puedo pasar bueno, sí podría pasarlo restando, pero lo tendría que poner aquí y me quedaría una operación muy fea. Así es que primero, que está dividiendo lo voy a brincar para acá multiplicando. 5x más 2 es igual a 2x por 5. Hago esa multiplicación, esto lo voy a dejar igual. 5x más 2 es igual a 10x. Ya tengo puras sumas y restas. Cuando ya me quedan puras sumas y restas, entonces ahora sí ya puedo pasar esas sumas y restas de un lado a otro del signo de igual. Estas 10x se están sumando, pasarían de este lado restando. Es decir, 5x menos 10x igual a, y 2 que está aquí sumando pasa del otro lado restando. Todo lo que yo pase de un lado a otro del signo de igual pasa haciendo la operación contraria. No con signo contrario, haciendo la operación contraria. Entonces, 5 menos 10 me quedan menos 5x. Y esto es igual a menos 2. Entonces, x es igual. Finalmente, la x solita. Siempre yo quiero saber el valor de x, así es que al último voy a tener a mi x solita igual a ese menos 2 que ya está de ese lado. Y menos 5 está multiplicando a la x, pasa del otro lado, dividiendo. Así con todo y el signo, porque pasan haciendo la operación contraria. El menos 5 multiplica, el menos 5 pasa dividiendo. Y menos entre menos me da más, así es que x vale 2/5. Para que esto sea cierto, x debe de valer 2/5. Ahorita vimos ahí un ejemplo, no de los más sencillos. Ahora vamos a probar con ejemplos sencillos cómo andan con esto de ecuaciones los últimos 3 minutos con ejemplos muy sencillos de ecuaciones. ¿Sale? Para que vuelvas a refresco. Bueno, es parte del temario y te sirve para que lo refresques. Si van a anotar o algo y me ven que ya estoy borrando, pues ya ni modo, se aguanta. No me dicen. Eso de todos modos lo vamos a ver. Les voy preguntando a cada uno. 3x más 2 igual a 17. Marco, ¿cuánto debe valer x? ¿Quién? ¿X sola? Sí. Tendría que valer 15 ese valor. Sería 3 por 5. Entonces, ¿cuánto vale x? 5. X vale 5. Sale. Monse. 2x menos 2 igual a 12. ¿Cuánto debe valer x? ¿No? Sale. 7. 7. X igual a 7. Ahorita lo vemos, Monse. Ahorita te explico. René, 5x más 8 igual a 38. ¿Cuánto debe valer x? 6. X igual a 6. Gaby. 3x menos 5 igual a 10. ¿Cuánto debe valer x?
Sería 5, ¿no? 5 dijiste. Sí. X debe valer 5. Vamos a ver por qué, Monse. Sale, entonces, ¿en qué consiste una ecuación? ¿Te acuerdas cuando en la primaria te ponían 3 y te ponían un por y te ponían un cuadrito y te decían igual a 18? ¿Qué número tiene que haber en ese cuadrito? 15. No, es multiplicación, ¿verdad? Sí, Es 6. el 6. Ese es mi X tiene que valer 6. Ese cuadrito era mi X en la primaria. Entonces, una ecuación se trata de que yo encuentre cuánto debe valer X. Todo número que está atrás de una letra la está multiplicando. Entonces, si me dicen que 2X vale 24, entonces, ¿cuánto tiene que valer X para que eso sea cierto? Dos veces X igual a 24. Es un número que por 2 que de 24. Exacto. Sería 12 por 2. Ajá, entonces X ¿cuánto debe valer? 12. 12, porque el 2 ya lo tengo, ¿no? X vale 12. Y si yo pongo, vamos a ponerle 2X más 10 igual a 30, ¿cuánto tendría que valer X? Para que del 30 Ajá. sería 15. Pero aquí ya tengo este. O sea, si X vale 15, ya solito 2 por 15 ya me daría el 30. Me estaría sobrando el 10. Entonces, yo aquí tengo el 10 ya. ¿Cuánto debe valer todo todos estos 2X? ¿Cuánto tienen que valer? Todo esto, ¿cuánto tiene que valer para que cuando le sume 10 me dé 30? Pues se cuenta que ese es mi cuadrito, más 10, igual a 30. ¿Qué número tiene que haber ahí? 2 por 10. 2 por entonces X, ¿cuánto tiene que valer? 10. De eso se trata una ecuación. No importa qué tan grande sea la ecuación, qué tan larga, de qué grado sea, como sea, de eso se trata, de encontrar el valor de las variables que estén ahí. Claro, estas las vemos a simple vista, hay otras que hay que hacer procedimientos, en unas más largos, otros más cortos, pero cualquier ecuación se trata de eso. Va a haber a lo mejor para algunos temas que dicen, che, eso ya me lo sé, ¿no? Pero yo no puedo obviar nada. Y no puedo decir, pues esas ya se lo saben unos, pues, que los que no se lo saben que se mueren, ¿no? Entonces vamos a ver todos los temas. Pues no puedo obviar que ya lo saben, ¿no? Porque si voy a obviar lo que ya saben, pues si a esas vamos, ya lo deberían de saber todo. Porque ya pasaron por el bachillerato, ¿no? Entonces ya lo deberían de saber todo. Entonces, si estamos aquí es porque, pues, hay cosas que hay que fortalecer y entre esas, pues, va a haber cosas que a lo mejor ya domino, pues, vamos a tener que verlas. Pero también vamos a ver las que no dominan, ¿no? Para cerrar con esta, Monse, 9X más 2 igual a 20. ¿9X más 2 igual a 20? Sería 9 por 2. Entonces, ¿cuánto vale X? 2. 2. X igual a 2. Entonces, ahí está. ¿Dudas? ¿Cómo me dijo que se llama ese tema? Ecuaciones de primer grado. Las vamos a ver todavía ahorita, es para ir sondeando. Tenemos que, hoy y el jueves voy a ir sondeando para irlos conociendo cómo andan. A unos ya los conozco, pero luego dejan de estudiar y resulta que se les olvida. Porque luego, digamos, aprenden bien, pero luego resulta que no tengo el hábito de repasar y se me olvida.
Hay quienes aprenden bien y fijan rápido, ya lo aprendieron, ya se les quedó y jamás en la vida se les vuelve a olvidar, ¿no? Como yo. Entonces, aparte de aprender y de entender bien, hay que repasar, siempre hay que darle un repaso y ahorita las clases van a quedar grabadas, las voy a ir subiendo ahí al plazo en la liga de YouTube para que cualquier cosa ahí la pueden revisar. Entonces, vamos ya con física. Ya sondeamos brevemente aritmética, álgebra, ya vi que lo que no saben lo aprenden sin invertirle tanto tiempo, entonces ahora estudiar. Sí, porque ya lo entendí. Ahora estudio, reviso mis apuntes antes de irme a dormir. En lugar de rezar el Padre Nuestro, agarro mis apuntes. Aunque me quede dormido, aunque me gane el sueño y me quede dormido también, pero ya me voy a repasar mis apuntes. Vamos a sondear ahora física. Bueno, vamos a empezar con un problema sin ver absolutamente nada de física. Ya todos llevaron física, ya todos vieron física en la secundaria. Muy buenos maestros, por cierto, en todas las secundarias. Así es que todos saben física. Bueno, y luego también en el bachillerato. Excelentes maestros, todavía más. Entonces, ya todos llevaron física. No vamos a ver nada. Nada más voy a poner un problema para el cual no necesitan más que, pues, pensar un poquito, ¿no? Vamos a poner aquí. Un ciclista avanza $500 en 50 segundos. ¿Cuál es la velocidad del ciclista? Ese es el primero. Y el segundo. Un corredor va a 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 200 metros? Sale esos dos. Están muy fáciles y con eso lo que voy a ver es cómo razonan. Porque a veces veo un problema y ¿cuál es la fórmula? Y para todo queremos la fórmula, ¿no? Y hay problemas que no requerimos más que pensar un poquito y hacerlos. Obviamente sí existen fórmulas para esos problemas, pero pueden salir sin necesidad de una fórmula.
Pero fue la suelta que me agarró la luz, no fue tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana pasa, un poquito más temprano, 8:30. Pues me retiro entonces para no quitar esto, porque dejo la bolsa. ¿Ya quedó? Ya. ¿Cuánto te dio el primero, Marco? 10 metros sobre segundo. ¿A todos les dio eso? ¿Sí? Gaby, ¿cuánto te dio el segundo? No estoy segura, pero me dio 20 segundos. Ajá, sí, correcto. ¿A todos les dio 20 segundos en el 2? Sí, entonces, ¿alguien ocupó una fórmula? ¿Se acordó de alguna fórmula que haya visto en la escuela? ¿Sí ocupaste una fórmula? ¿Qué fórmula ocupaste? Igual a distancia sobre tiempo. Ya te recordaste de la fórmula. Entonces, pero sin la fórmula, puesto, o sea, cualquier persona con un poquito de entendimiento lo hace. En un corredor va a 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 200 metros? Pues si cada segundo recorro 10, voy a tardar 20 segundos en recorrer 200, ¿no? Un ciclista avanza 500 metros en 50 segundos. ¿Cuál es la velocidad del ciclista? Cada 50 segundos tengo que recorrer 10 metros para que avance 500, ¿no? Sin necesidad de ocupar una fórmula. Entonces ya viene esa parte del razonamiento, pues todos. Pues también ahora vamos a empezar con nuestros temas de física. Lo primero que se ve en física son conceptos básicos. Y vamos a empezar
con qué es un fenómeno físico. Esto lo vamos a ver tanto en física como en química. Fenómeno físico. ¿Todos saben qué es un fenómeno físico? Es el cambio en el estado de alguna materia. Un cambio de estado sí es un fenómeno físico, pero no todo fenómeno físico es un cambio de estado. Si los cambios de estado son fenómenos físicos. Ahorita vamos a ver por qué. Que luego vienen aquí y hasta, pero es que en la escuela me dijeron que no, que cuando el agua se evapora es químico. Más general, eso de lo que dijo René es cierto. Los cambios de estado son fenómenos físicos. Los fenómenos físicos son aquellos que no alteran la estructura íntima de la materia. Fenómeno físico es aquel que no altera la estructura interna de la materia. Coma, es decir, coma, la materia sigue siendo la misma. Puso sí. ¿Dónde? Ahí, el Sí. lado. Sigue siendo, y acá puse misma, sigue siendo la misma después de ocurrido el fenómeno. Si la materia sigue siendo lo mismo, entonces tenemos un fenómeno físico. Entonces, ¿qué puede ser un fenómeno físico? Yo le quito el tapón al marcador, fenómeno físico. Sigue siendo de plástico el tapón y de plástico el marcador, y es igualito, nada más que ahora están separados. ¿Sí? Entonces, esos son fenómenos físicos. Muevo el borrador, fenómeno físico, sigue siendo el mismo borrador. Esos son los fenómenos físicos. Cuando un carro se mueve, fenómeno físico, ¿no? El carro está en movimiento y es un carro. Entonces, esos son los fenómenos físicos. Los que, cuando ocurren, no cambian la estructura de la materia. Romper algo, cortar algo, que algo se mueva, calentar algo. Calentar, no cocer. Cuando hablo de cocer alimentos, ahí ya tengo un fenómeno químico. Pero calentar es un fenómeno físico. Entonces, calentar, mover, romper, cortar, son ejemplos de fenómenos físicos. ¿Alguna duda? Ahora, para diferenciar, vamos a ver lo que es el fenómeno químico. Fenómeno químico es aquel que afecta la estructura íntima de la materia. Coma, es decir, coma, después del fenómeno, la materia no es la misma. Por ejemplo, si yo hago reaccionar hidrógeno más oxígeno, ¿qué formamos? Produce, lo que podemos formar es agua, produce H2O. El hidrógeno y el oxígeno están en estado gaseoso en la naturaleza, ¿no?
si reaccionan hidrógeno con oxígeno, se van a unir dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno y van a formar la molécula del agua. ¿Sí? Entonces ya no es lo mismo el agua que el hidrógeno y el oxígeno por separado. Eso es un fenómeno químico. Tenemos fenómenos químicos cuando cocemos alimentos, cocción, oxidación, se oxida un clavo, una bicicleta, la puerta, cambio de color de algún elemento, de algún metal por estar expuesto al ambiente. Por ejemplo, el cobre se pone verde y la plata se pone negra. ¿Sí? Cambio de color de manera natural, ¿no? Pintó el zaguán de verde, fenómeno químico. Ese es fenómeno físico, ¿no? Cambió de color, pero fue físicamente ahí, ¿sí? Entonces, cambio de color por estar expuestos al ambiente. Entonces, oxidación. De hecho, la fruta, cuando la dejamos ahí al ambiente, si le mordemos una manzana y la dejamos ahí, vemos que se oxida, ¿no? Ese es un fenómeno, es un cambio químico. Entonces, descomposición de alimentos. ¿Sí? Descomposición de alimentos, oxidación. La respiración es un fenómeno químico. La fermentación es un fenómeno químico. Combustión, si me dicen que hay una combustión, fenómeno químico. Que hay una reacción, fenómeno químico. Si me dicen que algo se quema, fenómeno químico. De hecho, quemarse es, la combustión y quemarse son sinónimos. Entonces, ¿dudas de lo que es un fenómeno químico? Entonces, ahí hay varios tips para identificarlos, ¿no? Oxidación, fermentación, descomposición, cocción, fermentación. Pues ya distinguimos el fenómeno físico del fenómeno químico. Ahora, primer tema de física, después de los conceptos básicos. Cinemática. Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender sus causas. Entonces, la cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos, ponemos distancias, tiempos, velocidades, aceleraciones, pero no le importan las causas. ¿Qué es lo que origina ese movimiento? No lo atiende, únicamente el movimiento en sí. Fenómenos relacionados o parámetros relacionados con el movimiento como velocidad, distancia, tiempo, aceleración, pero sin atender qué es lo que los ocasiona. ¿Sale? Eso es la cinemática. Entonces, como estudia el movimiento de los cuerpos, vamos a ver qué es el movimiento, vamos a definir al movimiento. ¿Puedo borrar? Movimiento. Todos sabemos cuando algo se mueve, ¿no? Nos damos cuenta cuando algo está en movimiento. Pero podemos definir el movimiento, ¿qué es? ¿Es el desplazamiento de un lugar a otro? Desplazamiento de un lugar a otro. Sí, hay un desplazamiento. Cambio de posición. Cambio de posición de un cuerpo y además del cambio de posición, ¿qué más? ¿Qué pasa si yo el marcador lo tengo aquí y luego lo tengo acá y luego acá? Además de que cambió de posición, ¿qué otra cosa está cambiando? Ahora está aquí, ahora está acá. Ya les dije que está cambiando. El tiempo.
el tiempo. Ahora está aquí, ahora está acá, está cambiando el tiempo. No está al mismo tiempo en los dos lugares, ¿verdad? Entonces es un cambio de posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Hay quienes agregan y a un plano de referencia. Pero si cambia de posición, pues puede que ya, o sea, el plano sale sobrando. A mí me gusta esta, así como está. Cambio de posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Ahora, si hay un espacio, ¿dónde cobra relevancia lo de con respecto a un plano? Si yo pongo en un campo de fútbol y está en esta posición, lo dejo ahí, me voy, y cuando regreso, alguien lo movió un cachito así, me voy a dar cuenta. Va a ser muy difícil que me dé cuenta, ¿no? Solamente, ¿cómo me voy a dar cuenta si se movió o no? Solamente si tomé medidas de a qué distancia lo dejé de alguna línea del campo y regreso y tomo la medida y si no es la misma medida, pues sabré que se movió, ¿no? Solamente me voy a dar cuenta si el movimiento es muy obvio, si lo dejé en una portería y aparece en medio campo, alguien lo movió, ¿no? O sea, entonces, pero si no, necesito, si yo quiero saber si algo cambió de posición, ahí es cuando necesito un marco de referencia, cuando no tengo manera de saberlo de otra forma. Pero realmente eso es cuando yo quiero detectar mediante algún experimento o algo. En sí el movimiento nada más es el cambio de posición con respecto al tiempo. Después el marco de referencia es si yo quiero enterarme si algo se movió o no. Si yo no me entero que algo se movió, no quiere decir que no se movió. ¿Dudas? Pues ya vimos lo que es el movimiento. Ahora vamos a ver lo que es la trayectoria. Todo cuerpo que se mueve sigue una trayectoria. Todo cuerpo que se mueve sigue una trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria que describe un cuerpo al moverse.
¿Ya quedó? Entonces, trayectoria, línea imaginaria que describe un cuerpo al moverse. Aquí la del marcador pues no va a ser imaginaria, ¿verdad? Y la vemos. Esa es la trayectoria. La línea que describe un objeto cuando se mueve, un cuerpo cuando se mueve, eso es la trayectoria. ¿Qué otros conceptos tenemos antes de empezar así con problemas? Ya tenemos, de hecho hoy no vamos a empezar con problemas, los problemas lo hicimos al principio. Ya tenemos movimiento, trayectoria, desplazamiento. Entonces el desplazamiento es la magnitud entre el punto inicial y el punto final en el movimiento de un cuerpo. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. En este caso, el desplazamiento, la magnitud se llama longitud. Medimos la distancia que hay entre un punto y otro. Vamos a ver, este desplazamiento, por ejemplo, si yo empiezo en este punto A y vengo así, 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 así y así, y termino en este punto B, ¿cuál sería el desplazamiento? ¿Qué tendría que medir para saber el desplazamiento? Me dice que el desplazamiento es una magnitud y la magnitud pues es medir dónde empecé, dónde acabé. ¿Qué tendría que medir? El punto A y el punto B. La distancia entre A y B nada más. No todo el recorrido. Esto es el desplazamiento. Nada más la distancia que hay de A a B. Entonces, no es... Si aquí me preguntaran, ¿qué distancia recorrió ese cuerpo? La distancia que recorrió, si es el camino, la trayectoria, es la distancia que recorrió. Pero el desplazamiento es la distancia o la magnitud de dónde empezó a dónde terminó. Entonces, esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia. Distancia es todo el camino que recorrió y el desplazamiento nada más es de dónde empezó a dónde llegó. A veces pueden coincidir, ¿no? Si yo pongo aquí A y me voy así recto a B,
En este caso, el desplazamiento y la distancia tienen el mismo valor, pero no son lo mismo. Aquí el valor coincide, pero no son lo mismo. Desplazamiento, dónde empecé a dónde terminé, y distancia, todo el camino que recorrí. ¿Dudas? De todos modos, vamos a poner aquí lo que es distancia. Es la magnitud de la trayectoria de un cuerpo al moverse. Y ya vimos que trayectoria es el camino que sigue. Entonces, la distancia es medir todo el camino que siguió el cuerpo. ¿Ya quedó? Ya. ¿Sí? Entonces, vamos a... Ya tenemos todos los conceptos básicos de cinemática: movimiento, desplazamiento, trayectoria, distancia. Ya está. Entonces, Rapidez y velocidad, ¿no? ¿cuál? Rapidez y velocidad. Ah, pero eso ya es cuando entremos ya a los fenómenos, ya movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso lo vamos a ver ya en ese momento. Entonces, hasta ahí llegamos hoy con física. Vamos. Química, literatura. Vas a llevar química, ¿verdad? Aunque esta primera parte de física no tenías esas definiciones, pero física la vas a llevar, creo que hasta cuarto. No me acuerdo. Sí, Creo que sí. Me aprendí más yo tu plan que tú. Sí, pero de todos modos lo vas a ocupar. Siempre es fundamental. Todo para lo que vas a estudiar es fundamental. Esa parte de física, química y biología. No, luego inventan trayectorias que son imposibles. Entonces hay que saber a qué responden las trayectorias químicas. De hecho, no definimos física química. Es la ciencia que estudia la composición de la materia y las reacciones entre ellas. Bueno, entre ellas más bien.
Materia, ¿qué es la materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Entonces, esa materia, por ejemplo, el aire es materia. No lo veo, no veo que está ocupando un lugar. ¿Cómo me doy cuenta de que el aire es materia? Si yo muevo es a ver si llega hasta la cortina. No llegó. Pero que sí llegó. Ahí se movió la cortina, ¿no? Y no la toqué. ¿Por qué se movió? Porque desplazo el aire. Para que mi mano ocupe ese lugar, desplazó al aire que hay en ese espacio y el desplazamiento del aire empujó a la cortina. Entonces, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Vamos a ver aquí, porque los que ocupa un lugar, volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo. Pues el espacio que ocupa un... Eso no tengo yo. Sí, No, voy a copiar el no, ese ya lo tengo. Entonces, volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Esto fue para materia que salió de aquí y luego materia que ocupa un lugar en el espacio, pues entonces ese lugar en el espacio se llama volumen. Vamos a ir viendo conforme desarrollamos los temas, las unidades que ocupamos para medir cada uno de esos conceptos. ¿Lo puedo borrar? Ahora, en química, a la materia generalmente se les llama sustancias. En química, a la materia normalmente les llamo sustancias. Entonces vamos a ver esa parte de sustancias rápidamente. Con este cuadrito también tú ya lo tienes. Sí lo tienes, ¿no? Me parece que es el de sustancias. Las sustancias pueden ser puras o pueden ser mezclas. ¿Alguien recuerda cuáles son las sustancias puras? Las que no son mezclas, ¿no? Y las mezclas, las que no son puras. ¿Cuáles son las sustancias puras? ¿Alguien se acuerda? Que se encuentran en el estado. No necesariamente. Puras. Las que se encuentran en estado elemental son unas puras. Tenemos elementos y compuestos. Los elementos y compuestos tenemos en las puras. ¿Cuáles son los elementos? Todos los que aparecen en la tabla periódica. Son más de 100. Todos esos son elementos. Entonces, elementos, le vamos a poner aquí, están conformados por átomos de la misma especie. Todos los átomos de un elemento son iguales y están unidos, o sea, esos átomos están ahí unidos físicamente. Y los compuestos están conformados por átomos de distinta especie. Acá tenemos, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y de este lado vamos a ir H2O.
Urge la pantalla aquí. No veo si se ve. Los elementos, acuérdense, todos los de la tabla periódica. Y esos son sustancias puras. Sustancias puras, pero que son compuestos. Todos aquellos que son átomos de distinta especie unidos químicamente. Agua, sal, cloro, benceno, etano, metano, butano. Todo lo que me pongan con una formulita química de este tipo, que tenga 2 elementos o más, es un compuesto. Incluso, aquí vamos a poner este. O2 es un compuesto. Pero sí es puro oxígeno. Sí, pero son 2 átomos de oxígeno unidos mediante un enlace químico. Y si hay un enlace químico, están formando un compuesto. Esto se llama oxígeno molecular. Pero no dice que son Son las de distinta especie. Ajá, entonces aquí vamos a ponerle un asterisco. Cuando son átomos de la misma especie, pero están unidos mediante un enlace químico, entonces tenemos un compuesto. Entonces, Acá son de la misma especie, pero no existe ese enlace químico entre los átomos. Sí, aquí estos átomos de oxígeno están compartiendo electrones. Y aquí cada átomo de oxígeno tiene sus propios electrones. Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué le pongo? Hay quienes lo ponen en el compuesto y hay quienes nada más dicen es oxígeno molecular. Pero finalmente un compuesto es una molécula. Esta es una molécula de agua. Entonces todavía, o sea, hay autores que los ponen en un lado, pero este no entra acá en los elementos tampoco, porque son 2 átomos de oxígeno unidos químicamente. De hecho, estrictamente es una molécula, por lo tanto, encaja en los compuestos. Mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogéneas. No se distinguen las sustancias. No se distinguen, se parece que es una sola cosa. No se distinguen las sustancias. Heterogéneas. Sí se distinguen las sustancias. Sí se distinguen las sustancias. Sí se distinguen las sustancias. En las homogéneas, aparte, decimos que hay una sola fase. Y en las heterogéneas decimos que hay 2 fases o más. Entonces, ¿a qué se refiere una sola fase? Eso que no se distingue. Si hago licuado de chocomil, una vez que hice el licuado ya no distingo cuál es el chocolate y cuál es la leche. Parece que es una sola cosa, ¿no? Si dejo ahí el licuado un rato, el chocolate se va a subir y los voy a distinguir. El chocolate va a quedar arriba y la leche abajo. Pero cuando recién hice ese licuado de chocomil, no distingo cuál es el chocolate y cuál es la leche. Si hago un café, disuelvo el café en el agua, no distingo ya después dónde está el café y dónde está el agua, ¿no? Pues esas son mezclas homogéneas, una sola fase, parece que es una sola cosa. Heterogéneas, 2 fases, 2 o más fases. Distingo cada cosa que está
ahí en mezclada. Por ejemplo, en un frasco meto lentejas y frijoles, veo perfectamente cuáles son frijoles y cuáles son lentejas, ¿no? Y si meto frijoles, lentejas y garbanzos, veo perfecto cuáles son los frijoles, cuáles son las lentejas y cuáles son los garbanzos. Ahí habría 3 fases. Entonces, en la heterogénea va a haber tantas fases como mezclas, como sustancias mezcladas tenga. O puede que no, porque si pongo, por ejemplo, licuado de chocomil y adentro le echo frijoles así sin cocer, ¿no? Voy a distinguir los frijoles, voy a tener 2 fases, pero sin embargo tengo 3 sustancias, leche, chocomil y frijoles. ¿Sí? Y voy a distinguir 2 fases, nomás los frijoles que eché ahí duros, encima del chocolate, del chocomil y lo que está licuado, ¿no? Entonces ahí depende, no necesariamente entonces voy a tener tantas fases como sustancias mezcladas. Ya ahí es el sentido común, ¿no? Lo que me va a decir, a ver, si tienes agua de limón y le echas semillas de chía, pues te vas a distinguir las semillas de chía, ahí están, y las ves ahí flotando. Pero el limón y el agua ya no los distingues. ¿Puedo borrar esto? ¿Quieren descanso de 5 minutos? ¿O seguimos como va? Bueno, seguimos y al final le pueden agradecer al cadete. Pues ya vimos las sustancias, eso. ¿Qué vamos a ver ahorita? Entonces vamos a hacer un sondeo de cómo andan con la tabla periódica. Se tienen que aprender todos los elementos de la tabla periódica. No vienen todos, es más, manejan como unos 20. Pero si me los sé todos, el que me pongan, lo voy a saber, ¿no? Y no es gran cosa aprenderse los elementos de la tabla periódica, no son nada más 100 y tantos elementos. Si empiezan ahorita, la próxima semana ya se lo saben. Vamos a hacer un sondeo entonces con estos. Elementos de la tabla periódica que vimos. Esto lo vamos a trabajar todo el tiempo con química. Elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica. Todos saben cuál es ¿no? ¿Cuál es? Oxígeno. Todos saben cuál es nitrógeno. Ahora, nos vamos a preguntar a todos. René, ¿cuál es ese? A ver, es el carbono. Carbono. Ese a fuerzas viene en el examen. Es más, de esos 3 van a venir en el examen. En alguna reacción, alguna ecuación, preguntándote su símbolo, lo que sea, va a venir en el examen. Bueno, ya que dijiste K. Monse, ¿cuál es ese? Potasio. No, estoy ocupado. Ya te di 2 veces. ¿Ese está bien? Marco, ¿cuál es ese? ¿Azufre? Azufre. Sí, es Axel, ¿verdad? ¿Cuál es ese? No, ¿cómo no? Todos lo saben, es el huracán Ramírez, la H. Hidrógeno. Gaby, ¿cuál es ese? Es obvio. ¿Es obvio? ¿O sodio? Sodio, bien, sale. Entonces, estos que puse aquí, a fuerzas vienen en el examen. No importa para qué área vayan a hacer su examen, esos vienen. Y hay otros que vienen, ¿no? Como ¿cuál es ese? Hierro. Flúor. Es el flúor. Ese sí es el hierro. Este es el hierro.
También viene la U. El oro. AU, que es oro. AG. Es el mercurio. No. No sé, es H. Es AG, plata. HG es mercurio. HG es mercurio. ¿Este existe? Es un compuesto. No es un elemento. No es un elemento. ¿Cómo me doy cuenta que no es un elemento? Primero, si me lo sé de memoria, pues bien. Pero todos los símbolos de los elementos, si tienen una sola letra, esa letra es mayúscula. Si tienen dos, una es mayúscula y otra es minúscula. No, ningún elemento tiene como símbolo dos letras mayúsculas. Entonces, pues, de hecho, si le agregamos aquí, me parece que son 4, es el fosfato. Solo no es nada. Sí, no tiene No, porque cuatro. no se pueden combinar. Así es que hay una respecto a la electronegatividad que tenga cada elemento, es que se combinan los átomos. Por ejemplo, si yo tengo el H2O, me quiere decir que tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno trabaja con 2 menos. Se unen de esta manera porque el hidrógeno trabaja con 2 menos y el oxígeno con 2 menos y el hidrógeno con 1 más. Entonces tengo 2 por 1, 2 más, y aquí tengo 1 de oxígeno, 2 por 1, menos 2 por 1, 2 menos. Y esto hace que sea eléctricamente neutro. Todos los compuestos son eléctricamente neutros. Entonces la cantidad de átomos que haya de cada elemento en un compuesto va a depender de cuál es la valencia de cada uno de los elementos. Sí, porque al combinarse tienen que quedar eléctricamente neutros. ¿Qué otros elementos se acuerdan? Litio, Li. Litio, Li. Yodo, ahí. No yodes, vas a aprender aquí, pero sabes. Calcio, Ca. Calcio, Ca. ¿Qué otro? A ver si juntamos 200 de una vez. El magnesio, MG. Mg, magnesio. ¿Cuál me dijiste, Monse? Lo mismo. Ah, sí. Sí. Ah, pero yo creo que MN. Ya dije magnesio. No, MN. Manganeso. Elemento. Mn, manganeso. ¿Qué otro? RD. Radón. No, radión. No, radón. RD, radón. ¿Es ¿Cuál? radión, no? Bueno, RD. a ver. Ese. No, el radio es. Canción. Radio. RD. ¿Es ratón o es radio? El radio también empieza con R, pero no recuerdo si es RA. ¿Quieren salir de dudas de una vez? Rosa, símbolo del radio. Símbolo del radio. Es RA, ¿no? Símbolo del radio. Radón RD. Sí, era así, sí, voy a jugarlo. El bromo, el BR. BR. CE. Xenón. Xenón. FR es Francio. FR, Francio. Apenas llevamos como 20, ¿no? Como 25. Hasta ya nos faltan
como 80. Pues esos son los más comunes. Las primeros que hicimos, los gases nobles, que son los que están hasta el último, del grupo 8A, son los que más vienen en el examen. Sin embargo, por ahí luego meten alguno raro que casi no se usa. Pero para asegurarlos todos, pues me los aprendo todos. ¿Lo puedo borrar? Entonces, recuerden su tabla periódica ya con ustedes. Siempre su tabla periódica. Ya dimos ahí un repasito. No, hay un tema en química que es tabla periódica. A ver cómo está estructurada la tabla periódica, cuál es su electronegatividad, de dónde a dónde crece, de dónde a dónde disminuye. Entonces, eso lo vamos a ver. Ahorita fue un sondeo a ver de, pues por lo menos los 10 más comunes creo que sí se los saben. Pues ya les faltan 100. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Entonces ya vimos tema de química, ya vimos las sustancias, lo básico. Química, física y matemáticas. Español, vamos a dejar las ciencias exactas. En español se ven tiempos verbales, por ejemplo, de una vez les comento que manejan, casi siempre viene una pregunta del copretérito. Siempre hay una pregunta, ¿cuál identifica el verbo en copretérito? Casi siempre viene una pregunta así. Entonces vamos a aprendernos esas terminaciones cuando lleguemos ahí, pero una vez les comento para que lo tengan en cuenta. Es muy raro que no venga una pregunta que te pide identificar el verbo en copretérito en español. Entonces, esa casi siempre viene, pero viene en español, viene la oración, y dentro de la oración, el tema de la oración viene identificar al sujeto. Después vamos a ver cómo se compone, cómo está compuesta la oración. Ahorita vamos a ver esa parte de identificar al sujeto. También es común la pregunta de, en la siguiente oración, ¿quién es el sujeto? Entonces, ¿cómo identificamos al sujeto de una oración? El sujeto es el que recibe o el que hace la acción, es decir, cualquiera de las dos cosas. En la escuela, por lo regular, nos dicen que el sujeto es el que realiza la acción, lo cual es un error, porque el sujeto puede realizar la acción, pero también la puede recibir. Entonces, el sujeto es quien, no es pregunta, así es que no lleva acento, es quien realiza o recibe la acción. Entonces, el sujeto es quien realiza o recibe la acción. Por ejemplo, si yo digo, me cortaron el pelo, ¿quién es el sujeto? Yo soy el sujeto. Si digo, me cortaron el pelo, yo soy el sujeto. Pero yo, ¿cuál fue la acción? Cortar. ¿Yo la realicé? No, yo la recibí y yo soy el sujeto. Entonces el sujeto no es siempre el que realiza la acción. El sujeto también puede recibir la acción. Si realiza la acción, es sujeto activo. Hay también que les llaman voz activa, es decir, es quien realiza. Y si la recibe, es sujeto pasivo. Hay quien le llama voz pasiva. Y si la recibe, es sujeto pasivo.
Entonces ya vieron que el sujeto puede realizar o puede recibir la acción. Vamos a ver cómo en unas oraciones identificar al sujeto. Este va a ser para ustedes y con eso cerramos el día de hoy. Identifica al sujeto en las siguientes oraciones. Uno. Todos los mexicanos adoran a la Virgen. Es falso, ¿no? Casi todos, pero no todos. Pero esa es nuestra oración. Todos los mexicanos adoran a la Virgen. 2. El edificio fue inaugurado por el presidente. 3. Ayer los perros se comieron toda la carne. La 1. Mexicanos. Bueno, la 2. Edificio. Bien. Bueno, pero aquí sería todo el edificio. Recuerden que el sujeto es todo con todo y el artículo. Después edificio es el núcleo del sujeto. Pues el edificio es con todo, pero aquí sí ven identificar el edificio. Y en la última, Perros. otra vez más les acabo de decir que el sujeto es con todo y qué. Con todo el artículo. Los perros. Pero esos son Perros, sí. Ah, Pero perros sería el núcleo del sujeto. Pues el núcleo del sujeto es la palabra que le da nombre a mi sujeto, la que lo identifica el sustantivo. ¿y la primera es la Virgen? No. Pues sí estaba bien, pero me Sí, los mexicanos sí faltó. ¿De quién estoy hablando en la primera? De todos los mexicanos. De todos los mexicanos. Entonces el sujeto es todos los mexicanos. Aquí no nada más los mexicanos, porque estoy hablando de todos los mexicanos. Así es que el sujeto son todos los mexicanos. En el segundo, ¿de quién estoy hablando? Del edificio. Aquí en la primera, el sujeto es sujeto activo. Es el que realiza la acción. Todos los mexicanos, ¿qué acción realizan? Adorar a la Virgen. En el segundo, el edificio no realiza la acción, la recibe. Fue inaugurado, el edificio fue inaugurado por el presidente. Quien realiza la acción es el presidente, pero mi sujeto es el edificio. Y en la tercera, ayer los perros se comieron toda la carne. ¿Quiénes se comieron la carne? Los perros. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar al sujeto? Preguntar, por ejemplo, ¿quién realizó o recibió la acción? ¿Quién fue inaugurado? El edificio. ¿Quién adora a la Virgen? Todos los mexicanos. ¿Quién se comió la carne? Los perros. Sí, de esa manera, respondiendo a la pregunta, ¿quién
quién recibió, realizó la acción, identifico al sujeto. Y el sujeto es de todo lo que hablo de todos los mexicanos, entonces todo eso es el sujeto, ¿sale? Entonces con eso terminamos por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? El bebecito Bruno. Recuerden, próximo martes, examen diagnóstico, entonces va a ser de 4 a 5.